algo en el fondo no, yo sentía que no estaba bien, no me llenaban. Cuando me visualizaba y me veía así, cuando sea grande, no me veía sentado en ese escritorio que estaba trabajando, que decía yo, ahora, al principio no encontraba nada y ahora tengo un montón de opciones y ya no sé qué hacer. Y entre más avanzaba en mi desarrollo personal, mejor me estaba yendo en la vida. Hay profesiones que dicen los papás, no, es que yo no quiero que mi hijo viva lo mismo, ¿no? Siempre tuve esa hambre de hacer algo, ¿no? Amén. De crear algo. Cada una de esas tocadas de fondo me llevó a decir, ¿qué tengo que hacer para salir? Luis Rivas es coach de vida y especialista en marca personal, negocios y finanzas, cuya misión es conectar con las personas y ayudarlas a transformar sus vidas. A través del coaching, el mindfulness y el desarrollo personal, busca inspirar a otros a crecer y alcanzar sus metas, convencido de que el cambio comienza desde el interior. Su libro Mejora es un viaje hacia tu mejor versión, un testimonio de transformación. En él, comparte su proceso de reconstrucción personal tras tocar fondo, abordando temas como el vacío, el miedo y las heridas emocionales. Al mismo tiempo, te invita a cuestionarte, soltar lo que no suma y dar el primer paso hacia una vida más consciente. Conoce más sobre él hoy. Pues Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí en el foro Epic Book en la Ciudad de México. Tú, especialmente, gracias porque vienes desde muy lejos. Y Gracias. no sé si hay otra cosa, seguramente sí, pero vienes a esta entrevista. Entonces, gracias. Y pues, ¿qué sientes de estar aquí en la Ciudad de México hablando de tu libro y de ti? No, pues primero que nada, pues muy contento. Muchas gracias, Alex, y el equipo de Epic Book por esta invitación. La verdad, pues me siento muy honrado. Más que nada, pues muy bonito aquí su set. Sí, y me trae aquí ando aquí principalmente por algunas cosas dedicadas al libro, sí, y a cuestiones de desarrollo personal. Creo que desde que descubrí mi primer libro de desarrollo personal, hace ya poco más de 15 años, si te soy sincero, Alex, yo no creía en el desarrollo personal. Una persona que decía que el desarrollo personal era para personas de baja autoestima, sí. Y mucho tiempo estuve como que eh, muy cercano a los libros, pero ahora reconozco que a lo mejor era un miedo, ¿no? De descubrir lo que había ahí y lo justificaba mucho con que eso no sirve o eso son para personas con mentalidades débiles. Hasta que un día muy casual, lo recuerdo porque eh, uno de mis tíos me regaló un libro que se llama, no tiene que ver tanto con el desarrollo personal, pero por ahí va la historia. Se llama La cabaña. No sé si recuerdan ese libro, una portada de una cabaña. Y yo pensé que era una historia de terror y a mí no me gustan mucho las historias de terror. Y lo dejé en mi librero, ahí más o menos estaba mi cama donde vivía con mi mamá y lo tenía ahí, lo veía, lo puse, extrañamente lo puse de frente y todos los días lo veía, lo estuve viendo yo creo muchas semanas, hasta que un día decidí, bueno, dije, voy a ojear. Y ustedes saben que el libro realmente cuenta una historia, ¿verdad? Que va muy encaminada a temas bíblicos, al tema de la espiritualidad de Dios. Y, y después de que me encantó el libro, me envolvió tanto que empecé a leer sobre el autor, ¿verdad? Y vi que él escribía mucho acerca de estos temas bíblicos, pero motivaba mucho en las comunidades que él estaba a impulsar a las personas. Y pues aparte de lo bíblico, pues sí, era un tema de motivación y realmente ahí empezó como que esa espinita de indagar sobre el desarrollo personal y, y después de unos años de estar leyendo más o menos esos temas, llegó a mi vida, yo le digo un ángel, porque era mi jefa de trabajo. Y un día me dijo, oye, te invito a un curso, te invito a un curso. Y como que yo estaba dudoso
Y yo también, muy inocentemente, también pensaba que era un curso como de estos ejecutivos, ¿verdad? Pues me va a invitar mi jefa, pues un curso, pues es para productividad, ¿no? Pues para que ahora sí que trabaje más, exprima más mis horas. Y pues resulta que no, fue un curso que me cambió la vida, literalmente. Bueno, yo veo mi vida así, ¿no? Como que varios parteaguas en mi vida que construyeron a Luis, que soy. Y, y ese curso realmente me transformó, o sea, ¿De qué era? era de desarrollo personal, sí, era mucho, muy confrontativo, sobre todo, mucho de programación neurolingüística, ahora sí espejearte con tu sombra, ¿no? Con esas cosas que a veces duelen, pero pues prefieres o negarlas o dejarlas ahí arrumbaditas en el balcón, ¿no? Y, y cuando estuve ahí, pues la verdad es que fue bastante para mí revelador muchas de las vivencias que pude experimentar en ese entrenamiento. Y de ahí, pues para mí nació un nuevo Luis, ¿no? Un nuevo Luis que quería descubrir, ¿no? Un poquito más, indagar acerca de su vida, de su pasado, de sus relaciones con su familia, con sus parejas, sí, con el mismo trabajo, ¿verdad? O sea, me empecé a cuestionar si realmente eso era lo que realmente me gustaba. Yo anteriormente trabajaba, yo soy ingeniero en desarrollo de software. em, Siempre me ha gustado la computación, tengo como que esa curiosidad por la tecnología, por los gadgets y los sistemas, y siento que soy habilidoso con eso, pero algo en el fondo no, yo sentía que no estaba bien, no me llenaba, no. Cuando me visualizaba y me veía así, cuando sea grande, no me veía sentado en ese escritorio que estaba trabajando en ese trabajo. Y, y como que sentía esa angustia de decir, bueno, pues ya tengo tantos años de universidad, ya empecé mi vida profesional. ¿Qué voy a hacer? Porque tampoco encontraba como qué, ¿no? O sea, algunos a lo mejor su carrera no los definió, pero ya tenían a lo mejor un parteaguas, ¿no? De qué era lo que deseaban hacer, ¿no? O cuántos no estudian, haciéndose cómplices con los papás de voy a estudiar porque mi papá o mi mamá dice y luego después me dedico a otra cosa. No fue mi caso, pero también sentí ese gran miedo de decir, si dejo esto, pues ahora qué sigue, no encuentro qué. Y, y cuando empecé a indagar sobre esto, empezaron a llegar a mi oportunidades, como que la vida me empezaba a decir, oye, pues por aquí no. Me invitaron a trabajar a otro trabajo más administrativo. También siempre me llamó la atención mucho lo administrativo, pero como no conocía ni tenía mi entorno, nadie trabajaba en lo administrativo, como que era como una curiosidad, pero a la vez decía, no, pues no, o sea, no hallo guía, no encuentro camino. Y, y empecé a trabajar y empecé a encontrar otro gusto, ¿sí? Empecé a empezar con el gusto de la administración. Y luego eso me llevó a otras áreas de la administración, las finanzas, los recursos humanos, y luego pues me empezó a gustar esto, y luego me empezó a gustar el otro, y luego llegué a otra etapa de mi vida con gran confusión, que decía yo, ahora, pues al principio no encontraba nada, y ahora tengo un montón de opciones y ya no sé qué hacer. Y cuando miras afuera, te venden mucho la idea de que tienes que especializarte, ¿no? Tienes que especializarte en algo. Si no te especialistas, no vas a tener éxito en la vida. Por lo menos en mi época así era. Y pues eso me causaba mucha frustración. Ahora decir, pues le hago muchas cosas, pero pues no soy realmente bueno en nada. Y, y después de un tiempo de seguir leyendo estos libros de desarrollo personal, pues me di cuenta que estaba siguiendo caminos que no eran míos. O sea, estaba ahora sí que mirando hacia lo que decía la sociedad o lo que decía mi entorno, ¿no?
a lo que tenía que dedicarme, a lo que tenía que hacer o cuál era la definición de éxito. Y una de las decisiones más importantes que tomé en ese entonces, Alex, yo tenía, cuando te cuento esta administración y este trabajo, tenía los dos al mismo tiempo. De hecho, tuve una época de casi 3 años en donde yo trabajaba, tenía dos trabajos, estudiaba una maestría, porque le digo, me gustó tanto la administración que la estudié, y luego después estudié recursos humanos, y yo me sentía full en todo lo que hacía, pero al final no, seguía con esa sensación de, híjole, no, o sea, algo le falta a mi vida y ya no tengo ni siquiera tiempo para buscar qué, ¿no? Y pues lo primero que hice fue renunciar a uno de mis trabajos. Decidí renunciar porque ya estaba, pues yo creo que ahora que estudio psicología, porque ahora estoy estudiando psicología, pues yo creo que tenía también un burnout grandísimo, ¿no? Y, y decidí para dejar espacio a mi mente en otras cosas. Me quedé obviamente, con un trabajo, primeramente porque pues me estaba pagando mi escuela, en ese entonces pues estaba soltero, no tenía otros gastos más que los míos. Y pues obviamente con apoyo de mi familia, porque también me seguían apoyando y decidí como que entrarle un poco más al desarrollo personal. Y empecé a ir a cursos, empecé a tomar diplomados y, y fue como que una encrucijada entre más avanzaba en mi desarrollo personal, mejor me estaba yendo en la vida, o sea, en el trabajo, en mis relaciones. Y yo decía, mm, caray, qué extraña fórmula, ¿no? O sea, no me estoy preocupando mucho por esto, por todo esto, pero sí me estoy enfocando en mi desarrollo, en mí, y pues estas cositas poco a poco se me van arreglando. Y dije, bueno, pues creo que ahí está la fórmula, ¿no? O sea, ahí es donde empecé a sentir esa satisfacción, ¿no? Y luego llegó, de tanto que me gustaba pues publicar y todo eso, empecé a tener pláticas con personas que de repente me escribían y me decían, oye Luis, pues me gusta lo que estás haciendo, cuéntame qué haces. Este, Sobre todo, gente un poco más chica que yo me preguntaba, oye, necesito un consejo, sabes que traigo esto. Y empecé a tener ese gozo, ¿no? Por tener esas pláticas, yo le digo, esas pláticas profundas con las personas y poder, poder un poco acompañarlas, ¿no? O sea, facilitarles a lo mejor lo que a mí me costó 4 años de esfuerzos o de friega, o como lo quieran llamar, eh, y yo poderle dar una pequeña formulita que les pudiera, ahora sí que ayudar a saltar de ese bache, me hacía sentir muy bien. Entonces fue cuando dije, no, pues me gustaría, ahora sí ya con lo demás estable, como les digo, el desarrollo personal a mí me hizo tener mejores relaciones, con mi familia, sí, a aprender a relacionarme mejor y tener también mejores vínculos con las personas con las que trabajaba. Oye, Luis, no te quise interrumpir porque empezaste a hablar muy bien y nos develaste muchas cosas muy interesantes. Creo que es la entrevista más fácil que me has hecho Gracias. hacer porque estás haciéndolo pues muy bien tú, ¿no? Como muy autodidacto. Pero lo que te quiero preguntar es, cuando dices desarrollo personal, desarrollo personal, desarrollo personal, empiezas a hablar de cursos y empiezas a hablar de libros. Si nos puedes compartir algunos de esos temas o algunos de esos libros o algunos de esos cursos, como para poderle empezar a poner cara a lo que este mundo tan etéreo del desarrollo personal hizo por ti, ¿no? Y poder como empezar a decantar. Yo conozco gente, creo que incluso yo soy uno de ellos, que dice, a mí sí el libro de Padre Rico, Padre Pobre me cambió la vida. A Ujú. mí sí el libro de Los secretos de la mente millonaria o La revolución de la glucosa o esto. Y empiezas como a hacer ese acervo y ese catálogo de esos momentos o de esos libros o ese conocimiento que de verdad sí forjan una mejor versión de ti. Eso es cierto. Y obviamente hay mucha gente que se burla y que no cree pero tú empiezas a arreglarte a ti
y se empieza a arreglar el negocio, el dinero, las relaciones, cuando creemos que es al revés, ¿no? Tienes que agarrar el negocio, pero si tú estás pues roto en muchos sentidos, pues lo otro no se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué recursos, qué libros, qué... Fíjate que cuando me topo mucho a las personas que me preguntan que no son lectoras, o sea, que no tienen el hábito, el gusto por leer y quieren empezar ese camino, yo siempre les digo, lean algo que les guste. Yo a mis, yo empecé a leer bueno, empecé a leer en la carrera muy poco, como buen ingeniero queremos todo tener en la mente, ¿verdad? O sea, tener la lógica para resolver todo, pero cuando realmente me hice un lector, yo empecé con algo muy básico, leyendo novelas, ¿sí? Y yo les digo que en las novelas siempre podemos encontrar muchos mensajes ocultos en las novelas, porque aparte de una historia, muchas veces vienen con muchas metáforas, ¿no? Mi primer libro que me encantaba desde chico, me encantaban las películas, era El Señor de los Anillos, Mm. ¿sí? Leí la trilogía y para mí me voló la cabeza porque más que la historia porque tiene una gran historia, un gran, rama, ¿no? De géneros, de personajes, que pues el mundo de Tolkien es gigantesco, ¿no? Pero más que todo es ese personaje, ¿no? Eh, ese personaje que busca, ¿no? Que busca poco a poco cómo encontrar, pues ese destino, ¿no? Lo decía muy bien Joseph Campbell en su libro, ¿no? El Del camino del héroe, héroe? Ujú. del héroe que va en busca, tiene que, pues pasa por varias etapas, ¿no? Varias etapas de conocimiento, de autoconocimiento para llegar al punto en donde pueda él, eh, pues encontrar el éxito, ¿no? Bueno, ahora sí, hablamos de nosotros, pues el éxito que cada quien define. Entonces, yo siempre les digo, lean algo que les guste, si es una novela, si me preguntan a mí, de acuerdo contigo, Alex, después empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre. La primera vez que lo leí, dije, así casi lo tiré a la basura, dije, esto no sirve, esto es esto es de otro mundo, ¿no? O es para los americanos. 3 años después volví a leer el libro y le encontré todo el sentido, ¿no? O sea, en el tema obviamente, de las finanzas, ¿verdad? En el tema del desarrollo, ¿verdad? Porque creo yo que una persona eh, financieramente estable es porque también se desarrolló también en sus emociones, ¿verdad? Porque pues también el dinero crea emociones. Entonces, si a mí me dicen Padre Rico, Padre Pobre, es un excelente libro. eh, Hábitos Atómicos también, si hablamos de James Clear, también es un gran escritor. O sea, yo creo que si quieres llevar a paso a paso, ¿no? El tema de hábitos creo que es una excelente herramienta. Es algo que a mí también me dio mucho foco. Eh, Hijo, es que podría hablar de muchos. Robin Sharma también me ha inspirado mucho. El Club de las 5 de la mañana. O sea, no es un libro que te incite a levantarte a las 5 de la mañana, pero es tan enriquecedor y tan emotivo el libro en cuestión de todo ahora sigue toda la trama que tiene esta persona millonaria que se hace pasar por alguien, pobre, en teoría, alguien humilde y que, fíjense, o sea, in- eh, internamente hizo que yo tomara el hábito de levantarme temprano. Oye, Luis, digo, más allá de que recuerdes más recursos, todos esos libros, por supuesto, mega aprobados, de mis favoritos, Hábitos Atómicos, especialmente su introducción. Y, y ahorita para aterrizar ese tema y llegar a tu libro, me gustaría hacer un paréntesis y ir un poco hacia atrás, Sí. porque yo recuerdo que una de las historias que más me conmovió cuando la escuché fue la tuya. Y normalmente yo empiezo esta entrevista, que ya una pregunta que no me habías permitido hacerte, porque insisto, lo estabas haciendo muy bien, que es cuando tú eres niño, regularmente nos preguntan qué quieres ser de grande. ¿Cómo tú, si recuerdas, respondías a esa pregunta cuando eras niño? ¿Y cómo la respuesta se parece
a lo que hoy está pasando en tu vida. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está? Tú dijiste, pues yo fui ingeniero y algo me faltaba. Pero si visualizas a ese Luis de niño, ¿cómo respondías a esa pregunta si es que alguna vez te la hicieron? Sí, por mi influencia cuando era chico, si recuerdo a Luis de 5 o 6 años, tal vez quería ser contador, sí, quería ser contador. Me gustaban los números desde muy pequeño. Sí, tenía una habilidad con los números porque pues fui hasta concursos de matemáticas y, o sea, nunca batallé en ese tema. Y, y fui creciendo con esa idea, ¿no? En mi familia más bien del sector de la salud, médicos, enfermeras, sí, y yo no sé, yo como que no daba clic y también mi familia no me alentaba a eso. No sé si les ha pasado que pues hay profesiones que dicen los papás, no, es que yo no quiero que mi hijo viva lo mismo, ¿no? Me imagino que eso pasaba con mi mamá o con mi familia, que no quería que siga los mismos pasos. Y y luego esa curiosidad por la computación que empezó también desde muy pequeño, desde primaria, que empecé con mi primer taller ahí en la escuela de computación. Tenía muchos, tenía, tenía como que, eh, tengo muchas escenas yo todavía trabajando en la computadora. De hecho, les platicaba hace poco que mi primer negocio empezó con la computación. Tenía como 8 o 9 años. Mm, Sí, en aquel entonces estaba muy de moda las cartas de Yu-Gi-Oh! ujú, Entonces yo me vivía en la computadora, o sea, yo llegaba a mi casa y hasta altas horas de la noche. Mi mamá pues, se mantenía regañándome. mm, Y se puso de moda esta caricatura de Yu-Gi-Oh! Pero había algo, no había cartas. Se trata de cartas y no había cartas. Y yo en internet veía muchísimas cartas. Y dije, ¿y por qué no las imprimo? Las pongo a color, tengo una impresora, no sé, empapelo y se las vendo a mis amigos. Y tal cual, lo hice. Y, o sea, fue una sensación, porque pues nadie tenía acceso a tarjetas en ese momento y, y todos mis amigos me compraban. Y hoy que miro al futuro, digo, siempre tuve como que esa hambre de hacer esa algo, ¿no? vena. De generar algo, Mm. de crear algo. Y, y la verdad siempre les digo, hoy ya no ejerzo tanto como desarrollador, pero algo que sí me dio la ingeniería fueron habilidades lógicas y matemáticas, que es lo que te enseñan. Y eso me ha ayudado en mi vida a desarrollar negocios, a desarrollar mi trabajo, actualmente a desarrollar mi marca personal, ¿sí? Ahorita con el tema de inteligencia artificial, pues ahorita precisamente estoy trabajando en esto para poder desarrollar un poco más mi marca. Ahora, ese estudio o ese bagaje académico pegado a las letras, como bien dijiste, ingeniería, alguna vez conocí una persona súper mega exitosa que era ingeniero, pero no se dedicaba a la ingeniería, tenía una agencia de marketing y publicidad, o sea, un robot que vende, y, y él me dijo lo mismo que tú, y yo soy embajador de esa idea también. La ingeniería y los números lo que te dan es que te ayudan a pensar con claridad. Y pensar con claridad puede ayudarte a resolver muchos problemas de tu vida y dedicarte a otras cosas. Y tú, de esa cepa ingeniero y de números, ahora estás en el otro extremo que es el desarrollo personal. Y eso te llevó a lo mejor a articular en tu cabeza de manera ordenada un conocimiento que fuiste aprendiendo con el tiempo a través de tus cursos, a través de tus libros. Y de ahí surge el método Mejora. El método Mejora es un compendio que tú aquilataste de alguna forma para hacer lo propio y eso da pie a escribir tu libro acerca del método. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es Mejora, qué es el método, para qué nos sirve?
¿Cómo podemos nosotros apalancarnos de tu libro? Sí, claro, Alex. Mira, mi libro de mejora, ahora sí, como lo dice, ¿no? Primeramente, pues es un poco de esto de mi historia que les acabo de contar, acerca de cómo fui pasando obstáculos y ahora sí que tocando fondo varias veces. Y después de estos aprendizajes, mm, claro, fue duro salir, ¿no? De cada uno de esos aprendizajes, pero cada una de esas tocadas de fondo me llevó a decir, híjole, pues, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Actualmente, a lo mejor, hoy hay muchos recursos, ¿no? En redes sociales, internet. Anteriormente no lo sabía tanto. Y, y yo fui como que descubriendo, ahora sí que agarrando el rompecabezas y armándolo, ¿no? Para poder salir de ciertas cosas, de la procrastinación, del sentirse vacío, de poder tener, digo, mejores relaciones, de poder emprender. Y eso me llevó a generar esta metodología. O sea, ahora sí que mejor es un método donde hablamos sobre la mente, sobre todo el cuerpo, ¿sí? Las relaciones, ¿sí? Ahora sí que la visión que tiene uno del futuro, de los valores, del código de conducta, ¿no? Que tienes que hacer, cómo nos visualizamos. Entonces, cada una de estas cosas, pues ahora sí que son escritas ahora sí que la experiencia vivida, ¿no? Entonces, para mí escribir este libro fue querer compartir un poco con las personas de cómo salí adelante y para mí siempre va a ser muy inspirador pensar que si a alguien le ayuda este método, ¿verdad? Que yo le digo, esto no es una regla que está tatuada en una piedra, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de salir adelante, pero si de estos 6 pasos, uno te sirve para mejorar un área de tu vida, yo creo que está genial. Yo escribí este libro sobre todo inspirado en todos esos libros que yo también leí y que me aportaron, a lo mejor de 200 páginas, dos tenían todo el valor y fui a aplicarlos allá afuera en mi vida y eso hizo que cambiaran cosas, ¿no? Entonces, ahora sí que pues mejora es eso, ¿no? Esa guía para que puedan encontrar a lo mejor foco en lo que quieren hacer. Oye, Luis, y tú ahora, pues, a raíz de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha curiosidad por aprender y el haberte acercado por conciencia propia y también por quizá casualidad a libros, recursos, hoy pues has construido una vida que incluso pretende y está inspirando a otros. Sí, te sigues preparando, pero tú vienes de una familia en donde no necesariamente había todos estos estímulos a tu alrededor. O sea, hay veces que parece que el destino está trazado, especialmente en gente que tiene muchas cosas a su favor, porque a lo mejor nació en una familia que tiene muchas ventajas económicas y emocionales en la vida, y al revés. Hay personas que nacen en un entorno que probablemente su camino en la vida pues va a ser muy difícil y cuesta arriba, ¿no? Tú pareciera que tuviste un entorno que no necesariamente abonaba mucho a lo que hoy está pasando contigo. ¿Por qué no nos cuentas brevemente sobre cómo fue esos primeros años de niño y cómo crees que, si la palabra es correcta, pudiste escapar a conseguir a lo mejor algo que hoy se vislumbra como pues un futuro, una plenitud y sobre todo pues un continuo crecimiento personal y profesional? Fíjate que, Alex, que siéndote así muy sincero, me ha costado mucho encontrar esa respuesta. Hoy la tengo mucho más clara y creo que fue desde chico como que siempre tuve una autoestima no tan alta. Sí, y nunca descubrí por qué, porque gracias a Dios vengo de una clase media, ¿verdad? No me faltó nada, la verdad es que mi mamá me dio todo, yo soy hijo único de madre soltera, pero hoy reconozco que
que ahora sí que el mejor maestro que tuve fue la ausencia de mi papá, que es algo que cuento aquí en el libro. Yo estoy rodeado de una familia de casi puras mujeres y yo era el hombre. Y hoy que miro hacia atrás, veo como ese Luis niño quería, quería ser pues ese líder, o sea, el hombre, o sea, demostrarle al mundo que yo era ese hombre que podía con todo, ¿sí? Y mucho tiempo de mi vida me sentí muy frustrado por eso, porque no encontraba el camino. Pero, pero hoy que te digo que miro hacia atrás, veo pues eh, ese amor propio que no me tenía, ¿verdad? O sea, que hoy agradezco todo eso, ¿verdad? Porque digo, mi mayor regalo a lo mejor tal vez fue que no tuviera un padre, ¿sí? Porque eso me hizo salir adelante, porque tal vez si lo hubiera tenido, pues ni siquiera hubiera volteado a ver todos estos temas que hemos estado hablando, ¿verdad? Y, y aunque fue duro y fue difícil y pasé malos ratos, eh, hoy pues quiero ser congruente, ¿sí? Porque como todo humano, pues he fallado también, ¿verdad? Y hoy estoy como que muy al pendiente de ser congruente con lo que hago, con lo que soy, o sea, tratando de ser en todas mis áreas bueno en lo que hago, un buen papá, un buen hijo, un buen trabajador, ¿sí? Un buen emprendedor. Y siempre como que miro hacia atrás y digo, o sea, yo no quiero ser, o sea, una persona así, ¿no? O sea, alguien que se va sin nada. Y por eso te digo, ha sido como mi Bien, maestro, ¿no? bien. Todo esto. Y hay gente que tuvo esa misma circunstancia que la tuya de no tener un padre y quizás su camino en la vida fue pues incluso antagónico al que tú tuviste, ¿no? Entonces en algún momento pues tú te hiciste responsable de ti, sanaste probablemente esa herida o la trabajaste y hoy te has construido como una persona que, insisto, sigue creciendo, sigue preparándose y ahora está inspirando a las personas a través de su libro y de su método. Quisiera, Luis, para cerrar esta entrevista, entonces pedirte que nos compartas qué le dirías a ese Luis de 5 o 6 años que sabía que era bueno para los números, que quería ser contador, después se transformó en ingeniero y ahora en un coach que está estudiando psicología y que está enamorado del desarrollo humano. ¿Qué mensaje hoy con lo que sabes le darías a ese niño de 5 años? Que yo creo pues que la paciencia fuera su mejor virtud, ¿no? O sea, que no se desesperara, que al final de cuentas las cosas siempre salen adelante, ¿sí? Que no tuviera miedo a muchas cosas que tenía en su momento, ¿no? Que una cosa pequeña se vuelve grande, pero más bien por nuestra mente, pero sobre todo que fuera paciente, porque creo que la paciencia que va a cultivar en el futuro lo va a llegar a muchos caminos que lo van a sorprender. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista aquí en el For Epic Book.